tarde, informó la Intendencia Metropolitana. Bueno, y seguimos revisando la audiencia de formalización de los 5 ex ejecutivos de la Polar. Estamos aquí en el estudio con el abogado especialista en Derecho Comercial de la Universidad Andrés Bello, Alfredo Ugarte. Abogado, hemos intentado recorrer evidentemente algunas, superficialmente por cierto, porque este es un caso bastante complejo, pero hemos tratado de recorrer una serie de aristas. Hablábamos de la responsabilidad que tenían los organismos controladores, pero me gustaría saber qué otras aristas observa usted que se abren y se desprenden de este caso. A ver, yo creo que más allá del caso en sí, que va a ser un caso emblemático evidentemente para sacar lecciones y mejorar, yo creo que hay efectos ya notorios y efectos concretos. Por ejemplo, si la ley que se aprobó recientemente, Díaz, de CERNAC financiero, hubiera estado vigente al momento en que se hicieron estas repactaciones, hubieran habido mecanismos de control y facultades de la superintendencia y del CERNAC para haber, digamos, descubierto mucho antes este problema de las repactaciones unilaterales, ¿ya? Es decir, la ley que se aprobó de CERNAC financiero, que está en etapa de los reglamentos para empezar a regir en marzo, de haber estado vigente y haber estado en operación, hubiera impedido, digamos, esta permanencia en el tiempo de las repactaciones unilaterales. Por lo tanto, eso ya es un avance. Y el otro tema que yo creo que podríamos sacar como conclusión dentro de este problema es la necesidad de que como país y como visión de país asumamos el estudio, análisis y eventual regulación de lo que se denomina en el derecho comparado y en la comunidad económica y en la mayoría de los países OECD el endeudamiento familiar. ¿Ya? Porque esa es una materia que evidentemente importa, porque cuando determinados segmentos, determinados ¿cómo se llama?, personas de nuestra sociedad o ¿cómo que se llama?, dentro de esta clasificación de A, B, C, 1, D, C, D, ¿ya?, esta estratificación, tenemos un segmento altamente endeudado que hace posible que algunos agentes o agentes inescrupulosos hagan este tipo de situaciones o este tipo de hechos, evidentemente que nos debe llevar a pensar, entremos a estudiar qué pasa con el nivel de endeudamiento familiar en Chile, el endeudamiento de la familia, y ver cómo lo tratamos, cómo lo regulamos y cómo evitamos el abuso de estos segmentos endeudados, ¿ya? Yo creo que ahí es una visión de país que tenemos que tener, porque ahí también está involucrado lo que se llama la felicidad, ¿ya? Un hombre endeudado, una familia endeudada, sobreendeudada, no va a poder ser feliz, no va a poder estar tranquilo, y por eso tenemos gente tan alterada manejando en las calles, tanta violencia. No cabe duda que hay un cierto nivel de causalidad en esto, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que un ejemplo que nos debe dar este caso es que debemos entrar a estudiar y analizar este tema. Ahora, eso adquiere particular relevancia, abogado, toda vez que el fuerte de la Polar está precisamente en los sectores más vulnerables, en los sectores más desposeídos, que tienen acceso a estas tarjetas de crédito con mayor facilidad que tendrían en otros retails, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿se podría desde el punto de vista jurídico establecer como agravante el hecho de que los clientes sean personas con muy bajos recursos y que se vieron afectados por esta situación? A ver, no legalmente, entre comillas, como un agravante en el concepto del derecho penal, pero sí un elemento de análisis y de interpretación que es potente, porque hay dos situaciones. Por un lado está que el nivel de personas afectadas es un nivel que no tiene, digamos, las condiciones de conocimiento ya para darse cuenta o poder ver la magnitud de lo que le está pasando o lo que están haciendo con él, por un lado, y por otro lado, de esa falencia se aprovechan para abusar, y hay un abuso a sabiendas, digamos, de que no existe el dominio, digamos, de esto. ¿Ya? Evidentemente que es un elemento que causa detrimento y que tiene que ser considerado y ponderado por la Fiscalía y ponderado por el juez. Abogado, le propongo que vayamos a una pausa y al regreso me gustaría mucho que comentáramos acerca ya de las responsabilidades que podría tener cada uno de estos ejecutivos. Sin duda, todos ellos, los que están siendo formalizados, han declarado no saber y desconocer lo que estaba ocurriendo. Así es que le propongo que hagamos esta pausa. Vamos a hacer una pausa aquí en Sala de Noticias. Ya regresamos.